Gloria al nombre de Dios, hermanos. Él es digno de suprema alabanza. Él es Dios fiel y verdadero. Y quisiéramos comenzar en esta hora para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios que corresponde a este día. Al día de hoy tenemos un tiempo muy especial, acorde con la celebración que tendremos en muy pocos días. Y el tema que estamos desarrollando el día de hoy es por qué es tan importante la Navidad. Y quisiera invitarles a reflexionar un poquito en esta mañana. La discusión si los cristianos deben celebrar la Navidad o no lleva ya muchos años, en realidad siglos. Hay cristianos consagrados y sinceros en ambas posturas, cada uno con diversas razones del por qué sí o por qué no se debe celebrar la Navidad en los hogares cristianos. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Nos da la Biblia instrucción clara sobre si la Navidad es una festividad que debemos celebrar los cristianos? Bueno, es importante que veamos las razones por las que algunos cristianos no celebran la Navidad. Una razón contra la celebración de la Navidad es que las tradiciones que rodean esa festividad tienen un origen pagano. Se habla de campanas, velas, muérdago y otras decoraciones en la historia del culto pagano, pero los usos de estos artículos, hermanos, en el hogar realmente no indican adoptar costumbres paganas. Veamos algunas objeciones a esta celebración. En primer lugar, los símbolos que se usan en las celebraciones. Siendo que hay verdaderamente raíces paganas en algunas tradiciones, muchas más están asociadas con el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento del Salvador del mundo en Belén, campanas que suenan para anunciar las buenas nuevas, velas que se encienden para recordarnos que Cristo es la luz del mundo. El apóstol Juan escribió en su evangelio para recordarnos que Cristo es la luz del mundo. El apóstol Juan escribió en su evangelio refiriéndose a Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Un pesebre, la palabra viene del hebreo y significa comedero, establo, y es la representación del nacimiento de Jesucristo. En Lucas 2, versículos 12 y versículo 16 leemos: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Una estrella que se coloca en la punta del árbol para conmemorar la estrella de Belén. La encontramos en Mateo capítulo 2, versículos 2 y 9, dice la palabra, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La cena nos recuerda el acto de amor de Jesús y regalos que se intercambian para recordarnos los obsequios de los Reyes Magos a Jesús, como está descrito en Mateo capítulo 2, versículo 11. Quien fue el más grande regalo de Dios a la humanidad, hermanos y amigos. En segundo lugar, el árbol de Navidad. Otro de los argumentos contra la Navidad, especialmente el del árbol de Navidad, es que la Biblia prohíbe traer árboles a nuestros hogares para decorarlos. El pasaje más citado es el de Jeremías capítulo 10, versículos
1 al 16. Vamos a leer el versículo 3. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Pero, hermanos, este pasaje se refiere a cortar árboles, cincelar la madera para hacer un ídolo y después decorarlo con plata y oro con el propósito de inclinarse ante él y adorarlo. Pueden leer también Isaías capítulo 44, versículos 9 al 18, que hace referencia a esto. El pasaje en Jeremías no puede tomarse fuera de contexto y aplicarse como un legítimo argumento contra los árboles de Navidad. Hay teorías sobre culturas paganas que usaban los árboles para representar sus dioses, por ejemplo, el dios de la fertilidad. Sin embargo, hermanos, se piensa que la historia del árbol de Navidad se originó con Bonifacio, un misionero inglés que fue a evangelizar a Alemania entre los años 680 y 754. Se dice que él cortó el roble donde hacían sacrificios a Odín, un dios celta, y lo reemplazó por un abeto, un árbol que permanece verde durante todo el año. Lo adornó y lo puso como símbolo del amor eterno de Dios, dándole así un nuevo significado. Otros dicen que el origen está en Martín Lutero, pues él promovía el adornar árboles con frutos que representan el árbol del paraíso y con velas o luces en representación de Jesús, que es la luz del mundo. La costumbre se arraigó en Alemania y de allí se extendió primero a los países escandinavos, que es la región del norte de Europa, y luego al resto de Europa. Y con el tiempo llegó hasta nosotros. Hermanos, lo que realmente importa es la razón por la que colocamos el árbol de Navidad, el significado que tiene para nosotros. Debe ser una decoración que refleje nuestro gozo al celebrar el nacimiento de Jesús. También podemos usarlo para hablar a otros sobre Él, porque vino a la tierra y porque murió en la cruz. Y otra objeción es, en tercer lugar, no conocemos la fecha exacta del nacimiento. Los cristianos que prefieren ignorar la Navidad indican que el hecho de que la Biblia no proporciona la fecha del nacimiento de Cristo, lo cual es cierto, hermanos. El 25 de diciembre puede no estar ni siquiera aproximado a la fecha en que nació Jesús. Existen un sinnúmero de argumentos en ambas partes, algunos refiriéndose al clima en Israel, las costumbres de los pastores en invierno y las fechas de los censos efectuados por los romanos. Todos estos argumentos contienen cierto grado de suposición, lo que nos trae nuevamente al hecho de que la Biblia no nos dice cuándo nació Cristo. Algunos cristianos piensan que puesto que el mundo celebra la Navidad, el referirse a esa fecha como días festivos, los cristianos no deberían hacerlo. Pero hermanos, esta es la misma razón que usan las falsas religiones que niegan totalmente a Cristo, al igual que ciertos cultos como los testigos de Jehová, quienes niegan su deidad. Aquellos cristianos que sí celebramos la Navidad, vemos en esta fecha la oportunidad para proclamar a Cristo como la razón de la celebración, a todo aquel que demande una razón de nuestra fe. En último lugar, entonces, ¿por qué es tan importante la Navidad? Hermanos, en su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo escribe, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El erudito bíblico irlandés Alec Motyer comentó lo siguiente: finalmente, este acto hacia Dios y hacia el hombre fue emprendido por la voluntad y el consentimiento del mismo Señor Jesús. Ningún otro lo hizo, se humilló a sí mismo, estimados hermanos. Este rasgo tan central de Filipenses capítulo 2 del 6 al 8 debe encontrar sus raíces en Isaías 53, en especial los versículos 7 al 9, en donde por primera vez en el Antiguo Testamento encontramos con un sacrificio consentido. Fíjese lo que dice la palabra en Isaías capítulo 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hermanos, amigos, a través de los largos años de sacrificios de animales, el Señor había hecho familiar la lección de que en los propósitos divinos podía haber una transferencia del pecado y de la culpa de la cabeza del culpable a la cabeza del inocente. Puede usted leer en casa Levíticos capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 4, etc. Cuando un pecador traía su animal al altar y ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima, la lección era clara. Este está en mi lugar. Este carga mi pecado. Sin embargo, la sustitución era incompleta porque la morada central del pecado, la voluntad, no tenía representación en el animal, que no tenía entendimiento ni daba su consentimiento. Isaías anticipó que solamente un hombre perfecto podía ser el sustituto perfecto, y que en el corazón de esta perfección reposaba una voluntad que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Y ese hombre, hermanos, amigos, fue Jesucristo, quien nació como un niño en Belén. Vivió una vida sin pecado para ser inmolado en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí. Por eso, apreciados hermanos, rindámonos en adoración a Jesucristo. En esta Navidad, seguramente muchas personas estarán doblando sus rodillas a otros dioses, al negocio, a la comercialización de Papá Noel, bebidas, fuegos artificiales, etc. Ellos no son la razón de esta celebración. La razón de esta celebración es Jesús, el regalo de Dios al mundo. El evangelista Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al nombre de Dios. Amigos, Navidad es conocer a Cristo
y amarle a Él. Que todo el mundo en esta Navidad confiese que Jesucristo es el Señor de la Navidad. Que podamos inclinarnos ante su presencia como lo hicieron los pastores, los magos y los ángeles del cielo. Hermanos, Navidad es anunciar las buenas nuevas de gran gozo y felicidad que el mundo no nos puede dar. Tenemos que recordar siempre que la belleza de Cristo es la verdadera esencia de la Navidad. Él es el Dios eterno que trae gozo verdadero y vida eterna. En esta Nochebuena, usted que es cristiano, aproveche las reuniones familiares de los vecinos y amigos para anunciar el verdadero espíritu navideño, el nacimiento de Jesús, el Salvador. La verdadera Navidad es el gozo y placer de la vida misma en una relación profunda con Emmanuel, Dios con nosotros. En esta crisis que estamos atravesando y en todas las crisis que podamos enfrentar en nuestra vida en el futuro, solo en Jesucristo podemos hallar paz, descanso y esperanza. No solo en esta Navidad, sino en cada momento de nuestra vida. Y solo en Jesucristo tendremos el poder para poner en práctica el amor de Dios. Podemos quedar abstraídos ante los papeles decorados y los regalos que queremos recibir y dar. Hermanos, pero el bebé envuelto en pañales todavía es el mayor regalo que podremos ver, amar y celebrar juntos. Por favor, antes de finalizar esta reflexión, les invito a escuchar una preciosa canción. El frío del invierno, lluvia de luces ha caído, llenando las calles de color. Los niños se llenan, los hombres piensan en ser mejor. Se oyen cantos navideños, ha nacido el Salvador. Noche de paz, noche de amor, pero se ven tan solos en las calles, los hombres esclavos del dolor. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Esta cena trae recuerdos de una cena en el cielo, los regalos, el misterio de un regalo que es eterno, verdadero amor a ti y
para mí. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti. Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Él es amor. Tu salvación. Y Él quiere vivir por siempre en ti. El evangelista Lucas escribió sobre María, que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Jesús nació en el pesebre de Belén, pero Él desea nacer hoy en ti, amigo, que tal vez nos acompaña por primera vez en nuestra reunión virtual de la iglesia. Él desea nacer hoy en ti, para tu paz, para tu amor. Invítale a tu corazón. Amigo, si nunca lo hiciste antes y percibes en este momento el llamado de Dios a abrirle la puerta de tu corazón para que Jesús pueda nacer hoy en ti, te invito a que ores conmigo. Ora conmigo, por favor, y puedes orar así. Padre Celestial, ora por favor en tu corazón, en tu hogar. Dile con todo tu corazón: Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Me arrepiento de haber vivido a mi manera, sin preocuparme de tu voluntad para mi vida. Hoy confieso que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito
a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y reinar en mi corazón desde este día en adelante. Amén. Amigo, amiga, si tal vez hiciste esta oración con todo tu corazón, esto nos alegra mucho, porque empiezas a vivir la vida en abundancia que Él ha planeado para ti. Nos gustaría ayudarte a desarrollar una relación más profunda con Dios. Por eso solo escríbenos en los comentarios de nuestra iglesia y con gusto te daremos toda la ayuda que nos sea posible. Apreciados hermanos en Cristo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Anunciemos con nuestra celebración, anunciemos con nuestra vida el verdadero significado de la Navidad.